El señor que veis en pantalla es Jerome David Salinger. Salinger era un escritor estadounidense de mediados del siglo XX que se destacó a nivel mundial gracias a su obra más aclamada, El guardián entre el centeno. Pero no estamos aquí para hablar sobre eso. Lo que nos interesa de este señor es su obra titulada 9 historias, libro que se basa en 9 relatos cortos, entre los cuales podemos encontrar que uno de estos relatos se titula Un día perfecto para el pez banana. Obra en la cual Akimi Yoshida, la creadora de Banana Fish, se basó en cierta manera para dar inicio a su historia. Digo en cierta manera ya que he leído el relato de Salinger y tampoco es que veamos gran conexión. En un resumen de 2 líneas, el relato nos habla de cómo un exmilitar, a consecuencia de la guerra, se quedó loco hasta el punto de querer suicidarse para acabar con su sufrimiento. Como digo, se pueden encontrar pequeñas similitudes, pero nada que sea relevante como para ponernos a comparar ambas historias. Ahora sí, hablemos del anime, de su trama y de los puntos buenos y malos de esta, para que así cada quien pueda decidir si ver la serie o no, y para quien ya esté al día con la serie, pues simplemente escuchar una crítica a esta. Banana Fish es una obra un tanto peculiar dentro de su género, puesto que la mayoría de shoujos se centran en el romance o en mostrar escenas algo subidas de tono. En cambio, Banana Fish deja esto en un segundo plano, casi dejándolo de lado y empleándolo mayormente para desarrollar el trasfondo del protagonista. A pesar de dejar esto en el segundo plano, mucha gente ha descartado este anime de primeras al ver la palabra shoujo en él, como quien dice que se ha juzgado el libro por su portada, aunque sinceramente tampoco se les puede culpar mucho, ya que lo más habitual en este tipo de géneros es centrarse exclusivamente en mostrarte las relaciones entre personajes y ya. Pero en esta ocasión, esta historia merece una oportunidad para las personas más escépticas, para juzgar la serie por lo que ofrece y no por el género al que ésta pertenece. Así que supongo que para ello tendría que explicaros de qué trata. A partir de este punto trataré de hacer los menos spoilers posibles, o en su defecto, spoilers ligeros, para no arruinar la experiencia a nadie que vaya a ver la serie. Esta es una serie que se desarrolla en los años 80 en Estados Unidos, pero inicia un par de años antes, concretamente en la guerra de Vietnam, en la cual el hermano mayor de nuestro protagonista, Ash, enloquece a causa de una droga y acaba asesinando a casi todos sus compañeros. Ahora bien, nuestro protagonista Ash en ese momento no es que lo estuviera pasando mucho mejor, ya que al ser huérfano, un mafioso lo adoptó para utilizarlo como esclavo sexual, en resumen, que lo prostituyó. Ahora en la actualidad de los años 80 vemos como Ash es el jefe de una pandilla en los barrios de Nueva York, mientras también cuida de su hermano, que obviamente volvió de la guerra completamente loco y trastornado. Y podríamos decir que este es uno de los momentos más relajados de su vida, porque todo se va al traste cuando un día, por pura casualidad argumental, un hombre muere en sus calles, pero antes de eso le entrega una droga. La cosa es que la mafia que antes mencionaba se entera de que esta droga está en manos de Ash, así que mandan a sus hombres para conseguir la droga, pero en la operación acaban matando a una persona querida para Ash, así que a partir de este punto todo este tema de la droga ya se vuelve algo personal, por así decirlo. Aunque a medida que avance la trama iremos viendo que todo lo que hay detrás de esta droga involucra cosas mucho más grandes como conspiraciones gubernamentales, planes militares y guerras entre mafias por el control de los bajos mundos, si se les pueden llamar así. Y esto es lo más que puedo contar sin hacer más spoilers de lo necesario. Ahora bien, sé que tan solo explicar el argumento es un tanto vago, así que expondré lo bueno y lo malo de esta serie, al menos lo que se ha visto hasta el 11º capítulo. Empezaremos hablando de los puntos débiles de esta serie. Lo primero es que los capítulos iniciales de la serie, esta trata de darle cierto carisma al protagonista de una forma un tanto forzada, es decir, con lo típico de hacer que casi todos los personajes de la obra tengan en mente al protagonista o gran parte de sus escenas sean para pensar en él ya sea de forma directa o indirecta, lo cual con el pasar de los capítulos se empieza a solucionar poco a poco, puesto que ya se van centrando más en los misterios de la trama, como podrían ser las drogas, la mafia o los temas gubernamentales, pero aún así esto no soluciona la forma de centrarse tanto en el protagonista de los primeros episodios, ya que te hace ver que esta trama depende demasiado del protagonista, a pesar de que el argumento da para muchísimo más. Otro punto relacionado con el anterior es el desarrollo de la gran mayoría de personajes, ya que si bien esta no es una historia
historia de crecimiento personal o tramas similares, sí que resulta un tanto molesto el saber poco de algunos personajes que veremos en muchos episodios, de los cuales algunos llegarán a morir, lo cual es algo negativo, pues es bueno que una serie se atreva a matar o maltratar directamente a personajes con algo de relevancia para la trama, para que así la historia pueda avanzar, pero quizás esto no tiene el mismo efecto en el espectador o espectadora si apenas sabemos nada sobre dicho personaje. Con esto no digo que los personajes estén mal escritos o simplemente sean planos, aunque hay un personaje en concreto que sí raya en lo plano, ya que solo tiene la función de odiar al protagonista, y es algo que en concreto con este personaje está bastante desaprovechado, ya que su relación de odio con el protagonista podría dar para muchísimo más desarrollo personal. Si estáis al día con la serie seguramente ya sabéis de quién hablo. Otro punto negativo, aunque entre comillas, son las escenas de acción. Digo entre comillas ya que estas no son malas y realmente son disfrutables, pero como pasa con muchísimas películas de acción, las escenas son buenas, pero sabes perfectamente que plantarte de pie en medio de un tiroteo no es muy real que digamos. Y como digo, esto no hace que la serie sea mala, pero creo que esto puede restarle algo de seriedad a las mismas escenas. Más teniendo en cuenta que esta serie ya se toma un poco más en serio, entre comillas, al no centrarse tanto en enseñarte tan solo las partes shoujo, centrarse más en la historia, al contrario que los congéneres del género. Cambiando de tema, podemos hablar de los puntos positivos de la serie. En primer lugar, podríamos mencionar que la dirección es bastante competente, normal tirando para arriba. Aunque sinceramente tampoco se podía esperar menos teniendo en cuenta que quien está detrás de esto es del estudio MAPPA y la directora de animación es Hiroko Utsumi, que para quien no lo sepa ha sido directora de series como Free. Por lo tanto, si ya habéis visto Free o la conocéis, ya sabéis que como mínimo podéis esperar una dirección competente. Relacionándolo con esto, podemos decir que el estilo de dibujo está bastante bien y se nota bastante que la adaptación no es de un manga actual, ya que no tiene ese estilo de diseño de personajes que algunos llamarían moe, de copiar y pegar, pero tampoco de un estilo sobrio y maduro como podremos encontrar en series como Monster. Es un estilo que obviamente tira más hacia el lado de los 90-80, que es cuando se publicó el manga, pero obviamente con ese toque de manga shoujo. Pero como digo, en tintes generales es un estilo que se deja ver y que no se hace pesado a la vista. Aparte, algo que refuerza esto último es la ambientación de la historia, que si bien no es como que la serie vaya a ser mejor o peor por el lugar en el que transcurre la historia, es cierto que cambiar de aires es algo que visualmente puede ayudar bastante cuando lo normal es que todo transcurra en Japón. Aparte hay que tener en cuenta que esta es una historia escrita en el Japón de los años 80. Por tanto, es algo exótico, al menos para esa época, ver una historia que transcurriera en otro país y no en Japón. Hablando de la trama, podemos decir que el tiempo de la serie está bien llevado. A excepción de 2 o 3 capítulos que transcurren de forma lenta, hasta el momento la serie en general ha sabido llevar bien el tiempo de su historia, haciendo que los elementos necesarios para mantener al público mirando la pantalla transcurran en cada episodio sin la necesidad de tener que abusar del cliffhanger al final de cada episodio. La trama de la serie está bien, es nada del otro mundo, es básicamente la típica historia de serie policíaca, pero como digo, con la ayuda del timing de la serie, esta consigue mantenerse interesante y como he dicho anteriormente, la trama tiene potencial para ser algo bueno si se sabe crear una buena historia con estos elementos. Sobre los personajes, como mencioné, los puntos negativos no es que estos sean malos, tan solo que la serie en primer lugar te fuerza a encariñarte con el protagonista y olvida a los demás personajes, pero como digo, no es que los personajes sean malos. Pero es cierto que podrían mejorar mucho más la serie si se les diera algo de trasfondo. Pero aún así los personajes están bien, tienen su razón de ser y pueden aportar cosas al transcurso de la historia. Ahora bien, creo que es justo mencionar lo obvio, y es que en los años 80 el escribir personajes profundos no es que fuera la moda. Y por último, sobre las escenas de acción, estas son bastante buenas y disfrutables. Lo único, y me vuelvo a repetir, es que se hacen un poco irreales en algunas ocasiones. Pero no es nada que no hayas visto la típica película de acción al estilo Hollywood. Y volviendo otra vez al contexto de la historia, seguramente esto se debe a que Akira Yoshida se inspiró en películas de acción estadounidenses para escribir sus
tramas y sus escenas de acción. Y esto es todo lo que tengo que decir por el momento de esta serie y sin entrar en los spoilers. Como siempre, si discrepas con mi opinión, puedes escribir en un comentario. Si no has visto la serie, puedes ir a verla y volver y opinar. Y antes de despedirme, recuerda que siempre puedes apoyarme compartiendo el vídeo, dándole a me gusta, y si aún quieres apoyarme más, en la descripción hay un enlace a mi cuenta de Patreon. Y ahora sí, hasta...